Ustedes han oído la expresión durmió en el foso. Es una expresión muy usada en México, pero ellos le cambiaron el foso por pozo. Y ellos le llaman pozo a la cárcel. Y eso viene de por ahí, de qué pasó con Daniel. Y ya hemos estado estudiando, creo que con un poquito de profundidad, todo lo que aconteció justo antes de entrarlo en el foso. Yo había sacado algunas imágenes de lo que nosotros deberíamos pensar cuando nos hablan de este foso de los leones. Y traje una para que viéramos, porque es interesante que sepamos un poquito del ambiente babilónico con respecto a los leones y al foso. Este era un castigo singular, sobre todo en la Babilonia de Nabucodonosor. Mi hermano, esto es un detalle. Esto es un detalle de un... Si ustedes se van al internet y ponen ahí ladrillos esmaltados, lo primero que salen son esos aparatos, que son los leones que aparecen por cualquier sitio en la Babilonia recuperada. En la Babilonia que ya fueron escarbadas, ¿verdad?, arqueológicamente, y salen con mucha frecuencia, estos que están en una excelente condición. Más adelante, aquí podemos ver que ellos prácticamente son los iniciadores del asunto del esmaltado en esto de los ladrillos. Ellos comenzaron a poner esos ladrillos al horno y esmaltarlos, y todavía al sol de hoy se ven con toda claridad y preservan prácticamente toda su estructura. La gloria es para Dios. Un detalle más. Este aparato que está aquí es la recuperación de una de las puertas de Babilonia. Yo la había presentado anteriormente. Esa es la puerta de Ishtar. La puerta de Ishtar se encuentra ahora en un museo en Berlín. Eso que ustedes ven ahí, que hay gente visitándola y todo, eso es la parte de una exposición en Berlín. Pero todos los ladrillos son originales. Hay algunos restaurados, dicen, pero todos los ladrillos son originales. Y cada ladrillo de eso dice Nabucodonosor II. O sea, que él se encargó de que todos sus ladrillos que se hacían para los monumentos de él estuvieran bien marcados para que se sepa y haya constancia durante toda la historia de que eso lo hizo él. Si se fijan muy bien ahí y hacen un acercamiento, lo que hay son leones. Hay algunos otros animales, pero en la base lo que hay son leones. Y los leones, como les dije, era el símbolo imperial de los babilónicos, no de Nabucodonosor II, sino desde antes de su padre. Ellos usaban el león como símbolo de majestad, de realeza. El asunto de la ejecución con leones era todo un espectáculo. Vamos más adelante. Y este es lo que debía ser el foso de los leones. Miren, había una rampa para que bajaran. No era que bajaban los seres humanos normalmente. Siempre se ponían en cautiverio estos leones y se les dejaban bajar animales, cabras, ovejas y cosas por el estilo. Y era un espectáculo ver cómo esos leones devoraban a esos pobres animalitos y también, por consiguiente, a los humanos que eran encontrados en faltas graves contra los reyes. Entonces había, como se puede ver en la parte de arriba, había un visor, ¿verdad? Había, como les decía, una rampa. Eso estaba, no era así como se ve en lo que han escarbado, lo que han rebuscado. Dicen que estaba rodeado con bloques. Abajo había una construcción de bloques. Era como una especie de circo romano así, bien bonito, bien redondito. Y entonces la persona o el animalito tenía que bajar por ahí. Los leones estaban retenidos a través de una puerta que se le tiraba comida para que ellos fueran en tropel a buscar esa comida. Y cuando iban a buscar la comida, entonces se cerraba la puerta y ellos quedaban restringidos a un área.
cuando el animalito bajaba o la persona bajaba, entonces levantaban la puerta y salían todos esos leones como unos leones a comérselo. Ok. Bueno, ya hemos visto la parte del juicio de Daniel. Pero de todas maneras, vamos a hacer unas puntualizaciones que yo creo que son de lugar aquí. Una de las puntualizaciones más importantes que se me olvidó exponerla en la semana anterior es el hecho de que Daniel siempre tuvo la oportunidad de defenderse. Primero, la primera defensa de Daniel fue cerrar la ventana y hacer sus oraciones como él normalmente lo hacía, pero con las ventanas cerradas, ¿verdad que sí? Ya ahí no había ninguna posibilidad de que lo acusaran porque él lo hacía en su habitación. Aunque lo hiciera 5 veces al día, no 3 veces al día como consigna nuestro libro sagrado, pero aunque lo hiciera 5 veces al día, si lo hacía con las ventanas cerradas, ellos iban a encontrar muchos problemas, algunos tropiezos para poder inculpar a Daniel. Sin embargo, Daniel nunca cerró las ventanas. Ok, pero abiertas las ventanas, como dice aquí, Daniel tenía también oportunidad de decir que él no estaba pidiendo. ¿Qué decía el edicto? El edicto decía, cualquier persona que pidiere a otra persona o a algún Dios en los próximos 30 días será echado en el foso de los leones. Entonces, yo me quedé pensando, y si fuera a mí, yo le digo, es que yo no estaba pidiendo nada, yo estaba dando gracias. Yo estaba orando con el Señor, yo no le pedí nada. Pero Daniel dice la palabra que no se levantó a defenderse. Y eso es muy interesante porque en el libro de Carballosa dice que ese es lo que distingue realmente a Daniel. Lo que distingue a Daniel de los demás es el hecho de que él no busca una excusa. Él no arguye, no tiene argumentos para... No, tiene razón porque yo estaba haciendo lo que ustedes dicen que yo estaba haciendo. Entonces, Carballosa presenta un panorama que debe ser muy singular para nosotros. Es el hecho de que el diablo realmente lo que quería con Daniel era que Daniel dijera que no lo estaba haciendo. Al diablo no le interesaba que Daniel se defendiera o que a Daniel lo mataran, porque ¿qué ganaba el diablo con que mataran a Daniel? Pero sí ganaba si le quitaba a la persona más fiel que el Señor tenía. Desde ese punto de vista me parece muy interesante que lo estudiemos, porque él no se defiende. Él simplemente, como figura de Jesús que es, él acepta. Y como oveja, como esos animalitos que ponían para que bajaran y después los leones lo mataran, así mismo Daniel se presentó ante el rey sin defensa. Es verdad, nunca negó a Dios. Ay, pero si fuera un cristiano de ahora. El rey, como ya hablamos la semana pasada, busca todos los artilugios para evitar que Daniel vaya al foso de los leones. El rey sabe que Daniel es un hombre justo. Lo lógico, lo natural, es que ese espectáculo del que estamos hablando, ¿verdad?, que era un espectáculo, echar una persona o un par de animales a los leones, se diera a principio del día o se diera al mediodía. Pero ¿qué pasa con Daniel? Fíjense que el rey pasa todo el día tratando de encontrar algún ardid, algún resquicio por donde meter a Daniel
y que se salve de eso. Tanto buscó que se le hizo de noche. Entonces, cuando Daniel entra al foso de los leones, ya no es un espectáculo, porque ya debe haber estado bastante oscuro. Tan oscuro que lo que dice y lo que leyó mi hermano a partir del versículo 18 es que el rey mete a Daniel en el foso. Daniel es un señor mayor ya de 87, 86 años según mis cálculos. Él tiene que bajar esa rampa despacito, ponerse en la posición. A lo mejor estaban esperando que tropezara, se cayera, se raspara, pero que bajara hasta la posición en la que ellos desde arriba ven que Daniel bajó. Entonces levantan la compuerta y salen los leones. Pero como es tan oscuro, como ya es de noche, y yo estoy seguro que los fosos no estaban diseñados para tener reflectores, entonces se pierden del espectáculo. Y como se ha dilatado el rey tanto para salvar a Daniel como para que Daniel haga el periplo desde la puerta, el sello, que baje la rampa, que todo y se ponga en posición, no le da tiempo al rey, además de que con toda certeza el rey no quería ver ese espectáculo, no era del agrado del rey. Es más adelante vamos a decir que el rey era totalmente culpable, que fue por el rey que Daniel cayó en esa situación. Si el rey no hubiese sido tan alabancioso, él no firme ese edicto, pero inmediatamente le dijeron que tú eres la autoridad máxima, tú vas a ser Dios. Ya él no pensó más, él firma el edicto. Entonces es después que él recapacita, y es en este momento en el que él se da cuenta de que él no quiere que Daniel sea sacrificado de esa manera, ni de ninguna otra manera. Y él, en lugar de quedarse a ver el espectáculo, él se va directamente a sus habitaciones. El rey demuestra la confianza que le tiene, porque, como hemos leído, versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, de manera que el rey tenía que estar bien cerca de Daniel para decirle esto, porque le estaba hablando directamente a Daniel. El Dios tuyo, escuchen estas palabras, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué más quisiera yo que me dijeran alguna vez? Tu Dios, al que tú continuamente sirves. Eso quiere decir que Daniel no cejaba un minuto de servir a su Dios. Él podía, para poner algo en el aire, él podía fallarle al rey, que no lo hizo. Podía fallarle a los judíos, que eran sus hermanos. Pero a su Dios continuamente le servía. Y eso era tan patente que el mismo Darío, el mismo comandante en jefe, se da cuenta de eso. Y miren qué es lo que le dice. El Dios al que tú continuamente sirves, Él te libre. Esa era una especie de bendición que le estaba dando un pagano como Darío. No vayan ustedes a pensar que Darío era judío o que Darío era monoteísta en algún sentido. No. Darío, por lo que vemos acá y lo que vamos a ver más adelante, dice el Dios viviente, comparándolo con el otro mundo de dioses, los dioses que no hablan, los dioses de ellos, porque él sí tenía razón, él sí sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, él le dice, el Dios al que tú continuamente sirves te bendiga, Él te libre. Y se va. ¿Y qué dice a partir de ahí? Dice, y fue traída una piedra. Esto de la piedra, ¿dónde está? Un poquito más adelante.
Esto de la piedra debe recordarnos algo, ¿verdad? Por Mateo 27, por ahí. La piedra y el sello. ¿Se acuerdan? Esto debe traer a nuestra memoria la figura de nuestro Señor, que fue puesto en el sepulcro, esperando corrupción. Fue sellado tapado con una piedra y sellado con los anillos. Hay una figura aquí que debe ser algún emblema para nosotros. Y es exactamente lo que pasa con Daniel. Daniel es pues llevado a ese foso, puesta piedra, puesta soga, puesta cera y estampado los anillos. Hay un aparatito ahí que todavía no he podido descifrarlo completamente. Vamos a ver si seguimos estudiando esto y el Señor nos ilumina un poquito más. Y la expresión que se ve acá en el versículo 17, la última parte del versículo 17, dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. ¿Para qué? Para que el acuerdo sobre Daniel no se alterase. ¿Cuál era el acuerdo sobre Daniel? Es interesante, ¿verdad? Todavía no descubro qué es lo que está pasando ahí, pero ahí tiene que haber algo. He tratado de encontrarlo en juegos de palabras y eso, pero todavía no lo encuentro. La verdad es que sí había una trama específica. Además del complot, había un punto específico que tenía que ver con Daniel, y eso el libro lo consigna, lo registra como un acuerdo entre ellos. Y por eso es que la piedra es sellada. No vaya a hacer cosa, porque yo decía, ¿qué es lo que puede pasar? De alguna manera Daniel podía estar gozando del aprecio de otras personas. Entonces cabía alguna posibilidad de que el rey se fuera. Era de noche. Se fueran los otros. No pudimos ver que a Daniel le pasó nada. Entonces no subieron el asunto de los leones. Daniel está en el foso, pero la división no ha sido levantada y los leones están de un lado. Abren la puerta, quitan la piedra, sacan a Daniel y cierran la puerta otra vez. No ha pasado nada. Ellos querían asegurarse de que no hubiese vuelta atrás, y eso tuvo que haber sido escrito porque se trata de un acuerdo. Bueno, como es tan tarde y debemos hacerlo en la mañana para que todo el mundo lo vea, vamos a poner los sellos. Eso es lo que yo intuyo, eso no es lo que dice la palabra, pero es lo que yo creo que debió estar pasando. Ese fue parte del acuerdo para que Daniel se quedara ahí y no le toparan hasta que al otro día sepamos que los leones andan sueltos ahí adentro. Dice el escritor de nuestro libro, como un dato muy interesante, están leyendo el librito, ¿verdad? Que el foso de los leones era el lugar más seguro que había en el planeta. Paradójicamente, el lugar más seguro que pudiera haber en ese momento en la tierra era el búnker de Nabucodonosor. El tercer palacio de Nabucodonosor. Ustedes saben que Nabucodonosor había construido 3 palacios, pero que últimamente vivía en el último de los palacios, que había sido construido y diseñado de una manera especial, inexpugnable. Ahí estaba durmiendo Darío. Ese debió ser el lugar más seguro de la tierra. Pero por lo que vamos a leer a continuación, en el lugar más seguro de la tierra, Darío no durmió. Y en el foso donde estaban los leones sueltos andando por ahí, Daniel seguramente durmió. Eso nos consigna el librito como una figura que debemos nosotros tener presente. Estar con Dios
te pone, no importa en la situación en la que tú estés, te pone en el lugar más seguro de la tierra. Tener la confianza de que Dios está contigo y de que Él hará lo mejor para ti, no importa en la circunstancia en la que te encuentres, vas a estar en el mejor lugar de la tierra. Ya yo hablé acerca del complot, así que vamos a seguir un poquito más rápido. Ok, vamos a ver qué pasó a partir de ahí. Dice que el versículo 18, luego el rey se fue a su palacio. Y a partir de aquí el rey rompe todas las costumbres propias de él. Lo único que hizo el rey normal fue irse al palacio. Pero después el rey había pasado la tarde y probablemente parte de la mañana estudiando maneras de sacar a Daniel y muy probablemente no había comido. Entonces, así en ayuno, se fue a sus habitaciones porque no le dio hambre. Tampoco comió. No es costumbre de los reyes dejar pasar la comida. Otra costumbre del rey, que si no estuviera aquí señalada, era que a la hora de dormir, a la hora de él acercarse a sus habitaciones, le llevaban músicos. Le endulzaban el alma. Alguien dijo por ahí que la música es el caramelo del corazón. Si no, pregúntenle a Saúl. Pero él no admitió que le llevaran músicos esa noche. No estaba de humor para que le endulzaran el corazón. Y finalmente, la costumbre más grande de todo el mundo es que uno duerma, y el hombre tampoco durmió. Así que leemos el versículo 19, dice, luego el rey se fue a palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. A partir de ahí, el rey pasa muy mala noche. Contrario a lo que debió haber estado pasando Daniel, que muy probablemente recostó su cabeza sobre uno de los leones, un viejo de 80 y pico de años, y Gobrías, en el caso de que lo fuera, que es quien yo pienso que lo fuera, es una persona de 60 años con toda su fuerza, con todo su esplendor. Ese señor no pudo dormir. Daniel, con 80 y pico, muy seguramente, plácidamente, encontró lugar entre los leones. Y después de sus oraciones, porque Daniel no iba a dejar de orar, después de sus oraciones se acostó a dormir plácidamente. Bueno, versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de leones. Esto de que el rey se levantó, aquí hay algo interesantísimo aquí. Dice que el rey, nosotros en Dominicana, cuando uno duerme en el piso, uno no se levanta, uno se para, ¿verdad? Exacto. Aquí no dice que el rey se despertó. ¿Ustedes se fijaron que no dice que el rey se despertó? No, el rey se levantó, porque él estaba en cama, pero no estaba dormido. Él se levantó muy de mañana, probablemente se levantara antes de que hubiera sol. Porque él va, mira en el foso, no ve a Daniel, porque probablemente está oscuro. Entonces él vocifera, grande, voceado, así como nosotros decimos aquí. ¿Y qué dice? Tenemos que tener en cuenta que aquí usa 2 veces una palabra en arameo que nos quiere dar el sentido de la prisa, de la urgencia. Lo que nos quiere decir esto, como la forma en la que está redactado, es el hecho de que el rey no se detuvo, inmediatamente él se tira de la cama, salta de la cama, él no se dispone a peinarse
o a cepillarse, o a ponerse, a cambiarse los vestidos. Esa es la idea que nos quieren dar acá, de que él inmediatamente se tira de la cama, él arranca para el foso de los leones. Él alberga la esperanza de que él va a encontrar a Daniel vivo. Era mucha la confianza que tenía Darío en ese momento. No solamente en Daniel, sino en el Dios de Daniel. Porque aun cuando él no puede dormir, al otro día él, háganse esa idea, apresuradamente, violentamente, seguro sin séquito, arranca para el foso de los leones. Llegado al foso de los leones, no ve a Daniel, probablemente porque llegó tan temprano que todavía no había suficiente luz para uno mirar dentro de un hoyo, dentro de un foso. Así que él vocifera. ¿Y qué dice? Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, pero con voz triste. Y le dijo, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que él le dijo en el versículo 17? Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Descorazonado estaba Darío, porque Darío sabía que el problema lo había hecho él, que era por él precisamente, que él había hecho este embrollo, dejándose. Bueno, yo me imagino, y esto hay que tenerlo bien claro, la impotencia que tenía quizás el rey más poderoso que había dado la humanidad hasta ese momento. La impotencia de Darío ante una situación que él no la quería. Entonces pasase la noche entera pensando lo mismo, porque ¿qué quiere decir esto? Si él usa esa expresión en este punto, y fue la última expresión que él le dio a Daniel, eso quiere decir que él se había pasado la noche entera pensando en la misma expresión. El rey al que tú continuamente sirves, ¿te habrá librado de los leones? ¿De la boca de los leones? Cada décima de segundo, cada fracción de segundo, llegaba a la cabeza de Darío esa expresión. Y por eso, cuando se levanta y va huyendo en tropel y se tira prácticamente sobre el foso, le sale la misma expresión con la que él ha estado rumiando durante toda la noche. El rey, el Dios al que tú continuamente sirves, la misma expresión. ¿Te habrá librado? Y lo que sucede a continuación es aún más bonito. Sorpresa para el rey. Digo que lo que acontece a continuación es lo más bonito. ¿Por qué? Porque uno esperaría que Daniel, que ha sido acusado injustamente, que no ha hecho nada para estar en ese lugar y que todo es por culpa del Darío ese, esté incómodo con Darío, que lo ha metido en ese lío. Y es un bálsamo para el corazón de Darío lo que Daniel le dice. Rey, para siempre vive. Ya. Cambió Darío, no por mucho tiempo, Darío cambió, pero no por mucho tiempo, porque lo vamos a ver más adelante, de una disforia a una euforia. Esos son una palabrita de domingo. Euforia es un término latino que significa manifestación. Entonces, euforia, el término es una raíz latina que se usa para bueno. Eufemismo, eulogio, bueno, una manifestación buena, y la disforia es lo contrario. Él pasó de una disforia, de sentirse malo, incómodo,
a una euforia. Entonces Daniel respondió al rey, versículo 21, oh rey, para siempre vive. Y miren lo que acontece, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti. Muy probablemente, y me voy a poner a mí como protagonista de la historia porque estoy aquí arriba, pero muy probablemente, si eso le pasa a cualquiera de nosotros diríamos, es que yo cogí una cárcel de domar, una clasecita de domar leones y me sirvieron. Y yo leí un manual de cómo se tratan los leones y uno se pone un poquito ufano, ¿verdad? Para que... ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Que no te han mordido? Ah, bueno, es que no tenían hambre. Es que yo bajé con una agüita y se la tiré. Pero Daniel no escatima. Desde el primer momento, él pone en claro que todo lo que pasó no es un problema de él. No es una obra de él. No es un asunto ni siquiera que tenga que ver con él. Mi Dios, eso es lo primero que le dice. Mi Dios envió a su ángel. Esto tiene que verse con un paralelismo con el libro, con el capítulo 3 de este mismo libro de Daniel, que ustedes recuerdan que ahí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Dios envía a su ángel, la figura de Cristo Jesús, para que uno como hijo de los dioses proteja a esos tres muchachos. Y Daniel ve lo mismo. En este caso, Darío no tuvo la oportunidad de ver a ese que es como hijo de los dioses. Pero Daniel se lo dice. Dios envió a su ángel, el cual tapó la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y uno puede llegar a pensar, como yo le dije hace un ratito, bueno, a lo mejor es que esos leones habían comido ese día y no estaban por comer humano. A lo mejor es que esos eran leones chiquitos, no eran los leones normales. Y uno puede buscar cualquier excusa para decir que no le hicieron daño. Pero cualquier excusa que usted busque se daña, porque inmediatamente sacan a Daniel, meten a otras personas y ya sabemos lo que le pasa a las otras personas. Entonces no tenían hambre para Daniel, pero estaban muriendo de hambre para los otros. Inmediatamente Daniel, después que dice que eso no es una obra de él, sino que es una obra del Dios único y verdadero, entonces él realza su inocencia. Por eso dice, porque ante él, me gusta lo que estudiaron el capítulo 5 conmigo, se van a dar cuenta de que aquí hay una palabra que aún en español la pusieron igual, pero que en arameo es igual también. Salvaron esa palabra, ese juego de palabras ahí. ¿Saben cuál es la palabra? Esas dos palabritas. Fui hallado. ¿No la recuerdan del capítulo 5? Fuiste hallado falto. Y aquí usa la misma expresión. Él no fue hallado.
no fue hallado. Esa es la defensa de Daniel, la misma que condenó a Belsasar, es la misma que hoy salva a Daniel en el foso de los leones. Fui hallado inocente. La misma expresión, la misma, escrito de la misma manera. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. A partir de ahí dice el versículo 23, el reconocimiento de la fe de Daniel hace que nosotros podamos ir ahora al capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el versículo 33, vamos a leerlo, en Hebreos, capítulo 11, después que te dan los héroes de la fe, te dan la misma expresión que usa este libro en el versículo 22, cuando dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Qué dice el capítulo 11, versículo 33? Del libro de Hebreos. El que lo encuentre, que lo lea, por favor, que no tengo tiempo ya. ¿Se entendió? Eso coloca a Daniel en el libro de Hebreos, dentro de la galería de la fe. Por si acaso quedaba duda de que el libro de Daniel es uno de sus libros proféticos. Él tapó la boca de los leones. Se me ha acabado el tiempo. Vamos a ver si me da tiempo para la próxima. Okay, vamos a hacerla rapidito para que cerremos cuando menos este ciclo y nos quedamos solamente ya con la última parte del... Y la última parte es simple, porque yo no voy a hacer ningún comentario. Ahí nada más tenemos que leerlo. Leerlo, lógicamente, vamos a crear una pequeña discusión acá, pero yo creo que la última parte del libro no necesita que le hagamos ningún comentario. Con que lo leamos con detenimiento, que busquemos las palabras y las expliquemos acá, con eso es suficiente. Pero lo que dice ahí es que el rey se alegró en gran manera. Su corazón cambió de un corazón turbado, de un corazón que viene de estar apretado durante las horas de la noche, a un hombre liberado, desestresado, al darse cuenta que Daniel estaba aún con vida. Es una lástima que el relato no diga cómo subió Daniel del foso hasta donde estaba la piedra, donde estaba la entrada, donde estaba tapado. Porque yo no quiero que pierdan la perspectiva de que Daniel es un hombre muy mayor. Mínimo, Daniel tiene 85 años, mínimo. Pero puede que sea de 87, aún de 89. Porque como no sabemos cuánto es un muchacho joven cuando entró, sabemos que han pasado 70 y después 13 y después 2, o más o menos 2, pero por ahí anda. Lo importante de esto es que un hombre de más de 85 años sube por la rampa, porque yo dudo mucho que alguien bajara a buscarlo. Yo dudo mucho que metieran un par de gente fuerte y que vamos a buscar a Daniel allá abajo que está con los leones, ese muchacho, vamos a subirlo. No, eso no sucedió así. Pero el versículo 23 dice, lo podemos leer acá. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él.
y hace la salvedad de que todo esto, como colofón, todo esto es el resultado de la confianza que Daniel ha puesto en Dios. ¿Queda alguna duda? Todo lo que ha sucedido con Daniel en ese foso y aún después de sacarlo de ese foso es el resultado, dice aquí, porque, versículo 23, porque había confiado en su Dios. No tengo más nada que decir por el momento. Yo espero que para la semana que viene, como vamos a cerrar el libro, tengamos un espacio de discusión y podamos hablar abiertamente acerca de todas estas cositas que se me han escapado y que seguramente ustedes tienen en cuenta. Que Dios les bendiga.